the drama, promise I'm not gonna compete. So keep on moving, 'cause you cannot bend me. Bienvenidos y bienvenidas a la crítica de la esperadísima segunda temporada del Juego del Calamar. Alerta de spoilers: si no habéis visto la segunda temporada, parad el vídeo inmediatamente, id a verla, son solo 8 capítulos de 1 hora y luego volvéis a este maravilloso vídeo. Antes de destripar esta segunda temporada, voy a explicar las expectativas que tenía, ya que lo hago siempre con las películas, series, y fijaos que las expectativas eran bajas porque a lo largo de estos 3 años, la gente ha esperado. En mi caso ha sido 2, porque la primera temporada la vi en el 2022, leía que el protagonista iba pidiendo cada vez más dinero y por eso se retrasó. No sé si esto es real o es un rumor, pero al menos yo en el finales de 2022 leí eso y que se iba atrasando la producción hasta 3 años. No sé si será esta noticia, aparte de la rumorología, para que la gente no se olvidara de la primera temporada, pero sí que es verdad que la gente esperaba muchísimo esta segunda temporada y al menos para mí las expectativas no han llegado. Es que no han llegado ni a las expectativas bajas personalmente. Los guionistas en esta segunda temporada han tirado del recurso narrativo Deus Ex Machina varias veces, han metido muchísimos personajes, cosa que la primera temporada con apenas 5 o 6 se valían, pero además estaban muy bien escritos todos los personajes. Intentaron también meter los guionistas un supuesto y tremendo giro de guión de los acontecimientos terrible, cuando he leído en Twitter, en YouTube y en TikTok que todo el mundo se percató que el capitán Park, ese supuesto pescador que ayudó al detective a salvar la vida en la primera temporada, forma parte de los malosos de la isla. De la isla no estamos en perdidos, ya sabéis, de todo este chiringo que tienen montado. He añadido esta fotografía que básicamente son todos los protagonistas de esta segunda temporada y lo he utilizado para darle cuerpo a este vídeo, porque si no empiezo a caer en el caos, empiezo a descarrilar, y si el vídeo va a ser largo, estructurado y con guión, imaginaos si caería en el descarrilamiento. Se hace un vídeo de 1 hora. Así que voy a ir uno a uno pues comentando los dilemas, los personajes que hemos visto en esta, a mi parecer, fallida segunda temporada. Vamos a empezar también por orden cronológico con ese reclutador interpretado por el gran actor Gon Jo. Gracias a ese primero, pero sobre todo a ese segundo capítulo, llegamos a conocer un poco más de la historia del reclutador. No sabemos su nombre real y se confirma todas las teorías que yo creo que todo el mundo pensaba que era simplemente un psicópata, porque reconoce que mata a su propio padre, aun el padre, rogándole por favor que le perdone la vida, lo mata, y cuando lo está contando esto, sonríe. Yo sinceramente esas 2 ruletas rusas no las llegué a ver porque me quedó trauma con la película El Cazador. En cuanto vi que a lo que iban a jugar, entre comillas, jugar a la ruleta rusa, lo siento, lo fui pasando porque sé que va a haber una serie violenta, pero también con estas series lo que quieren también es deshumanizar al espectador, porque siempre consideré el Juego del Calamar muy y explícitamente violenta, cuando no debería tampoco ser así. Sabemos que es un horror, es un thriller, demuestra cómo las personas por dinero pueden literalmente hasta vender a su madre, pero hay ciertas escenas que sobran muchísimo. El reclutador paradójicamente es un personaje muy querido, yo creo que es por el actor, y he leído sobre todo en Twitter que la gente estaría dispuesta a ver un spin-off del reclutador, cómo va reclutando a otros jugadores de otros juegos pasados y cómo también llegó a ser básicamente un psicópata a sueldo. Vamos con In-ho, el líder, o como se le llama en inglés, frontman, que es ese enmascarado con máscara negra que se reveló en la primera temporada que era hermano de Jung-ho, el detective. No creáis, los nombres los estoy leyendo en una chuletilla que tengo. De los mejores personajes de esta segunda temporada, para mí el mejor
villano. Si no llegase por Inho, el líder, esta segunda temporada hubiese caído. Si para mí tiene un 5, 5,5, sin él hubiese caído al 4 por lo menos. He leído también a muchísimas personas que no recordaban o no vieron ese flashback en el primer o segundo episodio de la segunda temporada, que el 001, el jugador 0001, era el líder. Y completamente me identifico con ellos. Si no llega a ser por ese flashback del segundo episodio, en el que nos muestran que es el hermano o hermanastro del detective, dije yo, sí, es verdad, es el hermano. Si no llegan a mostrar ese flashback, yo hubiese pensado que era el jugador 001, pero recordemos que no te puedes fiar en el juego del calamar del jugador 001, cosa que el protagonista lo olvida por completo. Lo del prota y el jugador 001 luego vamos a tocarlo, porque eso es un deus ex machina de los guionistas, pero de aquí a Seúl. Una de las dudas razonables o dilemas que mucha gente les estaba surgiendo en el capítulo 5-6 es que ellos sabían que Inho, el 001, era el malo, pero que quizás jugando esos juegos, viviéndolos, estaba empatizando con los otros jugadores y poco a poco se estaba volviendo menos malo y no, les estaba manipulando sobre todo al prota. Y vamos de hermano a hermanísimo, el detective Jung-ho. Vamos a ver porque esto no tiene sentido, otro Deus Ex Machina, te lo sueltan y ya está porque sí, porque tenemos que forzar una tercera temporada. Gi-hun, el prota, le explica al detective todo lo que ha pasado estos 2 últimos años, 3 años. El detective le explica al prota también lo que ha pasado. Ambos han estado buscando, el prota al reclutador y el detective la isla. Arman un mini ejército y el detective no es capaz en ningún momento de explicitar que uno de los líderes, o el líder o el enmascarado negro, es su propio hermano, que ganó en el 2015, si no me equivoco, corregidme si me equivoco, los juegos. Y aquí es una teoría mía. Nadie ha podido pensar que el detective es malo como el hermano. Y dirás, ¿y entonces para qué quiso salvarlo? A saber, pues para quedarse su dinero, porque le debe dinero o simplemente porque le exige dinero. Pero durante toda la segunda temporada, fijaos que tiene oportunidades de explicitar, de explicar. Oye, que resulta, ¿te acuerdas? ¿Tú llegaste a conocer al enmascarado negro? Pues resulta que era mi hermano. Es que me infiltré entre los cabrones que nos disparaban, todos vestidos de rosa, por cierto. La gente pensaba que iban vestidos de rojo. No, iban de rosa. Pues me infiltré para sacar información, pero que es que el supermalo es mi hermano, que me disparó en el hombro, caí al mar, sobreviví y me rescató supuestamente un capitán de barco. No es capaz de decirlo en ningún momento. Eso a mí me huele muy raro. O vuelvo a repetir, esto es un fallo de guión porque se tiene que callar para forzar una tercera temporada. Y aquí es donde supuestamente en este personaje, en el Capitán Park, si lo estoy nombrando bien, supuestamente los guionistas habían creado ese giro dramático de los acontecimientos, pero he leído que todo el mundo, desde el capítulo 3 o 4, se dieron cuenta que el Capitán Park no era de fiar. De hecho, hay un detalle creo que en el 3 o 4 capítulo, cuando los paramilitares, el detective y Park están comiendo, dice algo como, ¡ay, qué rudos son! Algo, no sé, hay un detalle, no me acuerdo exactamente en el diálogo en el que la gente se dio cuenta que no era de fiar. Yo me di cuenta en 3 detalles. El primero, el pelo. Llamadme lo que queráis, pero los pescadores no llevan esa melenita bien cuidadita. Normalmente llevan el pelo corto. Ya para hacer el trabajo mucho más fácil, viento, agua, pelo corto. A lo marine casi. 2. No sé qué personaje llega a explicitar el número de islas que hay a lo largo del mar de Japón y el mar amarillo, pero no sé si llegan a ser 100 y pico islas. Si me estoy equivocando, por favor, corregidme. Y entonces pensé, ¿me estás diciendo que durante 2 años
saliendo cada fin de semana o cuando pueden, una vez cada 2 semanas, no han llegado a encontrar esa isla. No estamos hablando de miles y miles de islas como puede haber en la Polinesia. Estamos hablando de 100 y pico islas, que sí es un número considerable, pero cuando hablaban de ello, la forma en el que le miraba Park al teniente, es que no tuve que rescatar en plan broma, pero lo decía. Es que igual deberías desistir, le estaba manipulando para que el detective se diese cuenta y dijese, pues igual sí que me he vuelto loco, igual todavía esto no lo he vivido, todavía igual mi hermano no es el malo maloso de los juegos. Le intentaba manipular. Y yo no sé si esto es fallo del actor, que es muy malo, o del guión, porque cuando el actor intentaba hacer gestos sutiles, los llevaba casi a la sobreactuación. ¿Sabéis el perro misterioso de los Simpson que mira hacia los lados? Pues igual. Disimula un poco, chico, que nos dimos cuenta desde el capítulo 2 o 3 que no eras de fiar. Y 3, en esa escena donde la gente, gracias a un diálogo, se dio cuenta que no era de fiar, yo no sé por qué, en esa escena yo me percaté de cómo Park miraba a los paramilitares. No sé por qué, pero dije, les mira como enemigos, como gente que no se puede fiar de ellos. Que sí, lo puedes entender, pues porque daban un poco de miedo, pero no en el sentido de hombre pescador que de repente está rodeado de, no sé, 50, 60 paramilitares, sino hombre que se ve acorralado y que probablemente su plan se está viniendo abajo. Jugador 390, que es Jun Bae, que es el amigo de la infancia del protagonista. Su muerte al final de ese capítulo 8 se le considera una de las muertes más tristes. Para mí es un personaje que era un alivio cómico con el jugador 388, si no me equivoco, los dos marines, pero no aporta mucho más. También no solo usan a este personaje de alivio cómico, si puede haber alivio cómico en una situación como el juego del calamar, sino que también puede simbolizar la importancia de la amistad con el protagonista, pero también fallan porque sí tienen una conversación, cuando salgamos de aquí, bla, bla, bla. No, de hecho, en el último capítulo me hace gracia porque no sé si le dice el uno al otro o el otro al uno, y dice, espero que no mueras antes que yo, si no te voy a matar, o algo así. Es bastante gracioso, pero hay mucha gente que, vuelvo a repetir, la considera una muerte de las más tristes del juego del calamar. A mí, sin más. De hecho, ¿os acordáis en la primera temporada ese jugador que también era amigo de la infancia del protagonista y que llega a ese último juego, el juego del calamar, y se sacrifica por el protagonista? Pues esa muerte a mí me dolió más que la del jugador 390, porque fijaos que fue un auténtico psicópata a lo largo de los 5 o 6 juegos, pero al final se redime para que el protagonista se salve. Pero es que el 390, de hecho, se da cuenta que el 001 no era de fiar y no lo dice, y al no decirlo, pues puede causar en parte su propia muerte. Pero bueno, este dilema sobre si hubiese dicho el jugador 390 que el 001 no era de fiar, cuando en ese cuarto o quinto juego le parte el cuello a otro jugador para ganar, ¿qué hubiese pasado si lo hubiese dicho el 001 no es de fiar? Claro, es que también ese tipo de dilemas es lo que hace tan, no genial, pero buena esta serie. O bueno, decente. Jugador 333, el youtuber especialista en criptomonedas, que básicamente había arruinado a Thanos y a muchísimas más personas, incluso la chica embarazada cuyo bebé es suyo. Que por cierto, hablando de las deudas, yo pensaba que era la única a la que les sorprendía la deuda que tenían todos los jugadores. Porque claro, decían, cada vez que pasaban los juegos se iban acumulando. Además, la gran diferencia de esta segunda temporada a la primera es que si votaban irse democráticamente, todos ganaban dinero ya desde el primer juego.
cosa que la primera temporada no era así. Pero la codicia humana les hace seguir, porque claro, ya cuando ganan ese primer juego y les explican los trajeados de rosa que efectivamente si deciden votar acabar los juegos, todo el mundo se lleva dinero, pero ya desde ese primer juego acabado se llevaban una cantidad muy grande de dinero, pero debían millones de wones, que equivalen un poco menos a dólares estadounidenses a euros. Por ejemplo, no sé si es ya después del segundo o tercer juego, creo que si decidían votar acabar con los juegos, cada jugador se llevaba, no sé si 70 millones de wones. 70 millones de wones equivalen, por ejemplo, a 47 millones de dólares, que son 45 millones con 700.000 euros. Y yo lo que me explico, pero esta gente, ¿cómo les daban tantos créditos? ¿O eran todos gente millonaria que se han arruinado por las deudas? Pero vemos que no vienen todos de familias adineradas que les han ido dejando dinero. Pero dejarles dinero a tales cantidades, no me lo explico, que alguien me lo explique porque no, o que alguien me explique la realidad socioeconómica de prestamistas, préstamos bancarios en Surcorea, porque yo no lo entiendo. Volvamos al jugador 333, jugador odioso. Es curioso que los jugadores que te causan más repulsión, más odio, son los jugadores más realistas. Son los jugadores que si existirían, si es que ya no existen, juegos como el juego del calamar, son los que verdaderamente te toparías en la vida real. Básicamente un estafador de esta plataforma es muy común. Provoca el motín o esa guerra en el sexto episodio, que ya lo vimos yo cuando ya empezaron ya esa guerra a juntarse y a bandos, yo pensé, mucho han tardado en matarse los unos con los otros, porque esto pasa, no sé si en el cuarto capítulo de la primera temporada. Yo cuando iban pasando los capítulos y pensaba, ¿y no se van a intentar matar como ya vimos en la primera temporada mientras duermen? Claro, si os dais cuenta ya en el cuarto capítulo, el prota les dice a su grupo, meteos debajo de las camas, de las literas, porque probablemente hoy nos vayan a atacar debido a las votaciones. Y el jugador 333 no solo provoca esa guerra civil en el capítulo sexto por motivos de ego, de machito alfa, sino que provoca y justifica esto. Jugador 388, ya sé que es muy hipócrita llamarles por el número de jugadores y no por su nombre, lo sé, pero si no es que el vídeo se haría muy largo. Jugador 388 con la madre del grupo, de los dos grupos ya luego reajuntados, para mí el jugador más humano. Recordemos un marine que tenía 4 hermanas y como la madre y la abuelita del grupo es el jugador que más muestra empatía. También en ciertos capítulos es alivio cómico en el guión y he leído que muchas personas le odian por esa infame o famosa escena de los cargadores. Recordemos que la jugadora 120, la mujer transgénero, había sido soldado, de hecho llega a decir que ha sido sargento y le manda al 388, él siendo voluntario, a ir recopilando los cargadores de los asesinos de rosa, es que no sé cómo les llaman, a lo largo del camino, pero se bloquea porque no sabemos si tiene algún trauma de guerra, algún trauma con la violencia, porque recordemos que cuando se están enfrentando entre los jugadores y los asesinos de rosa, él no puede enfrentarse, le tiembla las manos y de hecho no afronta, es normal, es humano, igual ni siquiera pudo ir a la guerra. Claro, es que la gente es que es un cobarde no, se está jugando la vida. También yo creo que esta serie es una especie también de experimento social sobre cómo la gente reacciona a los distintos arquetipos de personajes. Porque que la gente odia al jugador 388 por ser casi un sociópata, no temblarse,
matar a sangre fría dice muy poco a favor de la sociedad en la que vivimos. Jugadora 120, una de las favoritas de esta temporada, recordemos, una mujer transgénero que había sido soldado sargento y cuando se da cuenta que en realidad es una mujer, le echan del ejército, su familia y amigos la repudian y se presta a jugar a estos juegos para reasignación de, es que no lo quiero decir por si acaso, e irse a Tailandia a vivir libremente. Es un personaje complejo ya que no putea a nadie, pero hasta la última votación ella siempre votaba a favor de jugar a pesar de formar parte del grupo de la mamá con el hijo y con su amiga 095, los cuales, a excepción del hijo en esa primera votación, siempre votaban a favor de irse, de acabar el juego, llevarse su dinero recaudado y pirarse. Hasta esa última votación la jugadora 120 votaba a favor de seguir. Pero vemos que desde el segundo juego es imprescindible para ganar y vemos que en la revolución les enseña a manejar los rifles ya que había sido sargento. Les enseña a utilizar los rifles. Esto fue de lo más realista porque lo que leí en un comentario de Twitter. En las películas norteamericanas ya dan de por hecho que saben utilizar armas automáticas, aunque bueno, en Estados Unidos a saber, pero fue al menos realista. Y vemos cómo en ese enfrentamiento entre jugadores y psicópatas de rosa, ella lideraba y les explicaba cómo se tenían que cubrir, cúbrele. Así que es una jugadora imprescindible y sobrevive para la tercera temporada. Y para mí esta escena donde pierde a la jugadora 095, si no me estoy equivocando de números, perdonad, que he añadido el clip, esa escena es terrible, te rompe por dentro, porque notabas que en ese último juego que se ve iba todo demasiado bien, entre comillas, y no. Alguien tenía que morir supuestamente de los protas. Jugador 007, otro personaje despreciable. No solo le había mentido a su propia madre sobre el monto en total a deudar. Recordemos que en esa primera votación, cuando la madre le dice, por favor, vota para parar esta locura, nos vamos a casa con el dinero recaudado y ya está. Él vota a favor de seguir. Le dice la madre, ¿pero qué has hecho? Y le tiene que explicar que la deuda que tenía no era de X, sino que era, no sé si el doble o el triple, una locura. No solo había engañado a su madre, sino que en esa primera votación hace lo que le da la gana. Haz lo que, al menos no lo que te dice tu madre si eres adulto, pero la has cagado, estás aquí por tu mala gestión, tu madre está aquí por tu mala gestión para ayudarte, pues por lo menos estad juntos. Si te está diciendo que vámonos a casa, id a casa. No solo eso, sino que en el último juego que vemos, que es el cuarto, en esa plataforma giratoria, vemos cómo traiciona a su madre, que sí, que diréis, sí, había dos tíos que le estaban empujando, lo siento, yo me zafo y si tengo que morir, muero con mi madre, pero los dos juntos. Y él tampoco, no os creáis que hace tampoco mucho esfuerzo, no, en fin, un ser despreciable, no merece la madre que tiene. Yo no sé si el jugador 007, que no James Bond, es una crítica a cierta parte de la sociedad en Surcorea que es consecuencia o causa de este nuevo boom económico de los últimos 20 y 30 años o es consecuencia de cierto tipo de educación en casa, madres helicópteros, pero yo a la madre le veo muy buena madre, cariñosa, dentro de lo que cabe empática, un poco chapada a la antigua, pero ella misma luego, cuando hablaba de la mujer transgénero de la jugadora 120, luego le pide disculpas, así que no es que sea consecuencia de la educación o mala educación de la madre, sino que el jugador 007 es víctima de sus propias malas decisiones. Probablemente mi personaje favorito, el segundo, pero de mis favoritos de esta segunda temporada, que interpreta a No Eul o
al asesino en rosa número 11. Recordemos que era una exsoldado y desertora de Corea del Norte que estaba en busca de su hijo recién nacido que se quedó en Corea del Norte. Ella trabaja como mascota en una feria, que ahí es donde conoce a esa pobre niña que está enferma de C, la cual es hija de también uno de los jugadores que luego hablaremos sobre él. No nos engañemos, es también una asesina porque mata a gente inocente, pero aquí también está el dilema: a qué niveles o qué límites los padres madres estaríais dispuestos a cruzar para encontrar a vuestro hijito, a vuestro bebé recién nacido. Y es protagonista también de una de las grandes preguntas, misterios que nos dejan enganchados a la tercera temporada. Cuando disparan al jugador 246, ese dibujante, en ese mismo parque infantil en el que trabajaba como mascota la jugadora número 11, cuando le dispara a ella o le dispara a otro psicópata de rosa. Porque si os dais cuenta, en esa escena le disparan en el hombro, no en un órgano vital. Y ya queda demostrado que la jugadora número 11, donde daba a matar. Muy buen personaje y probablemente sea muy importante para la tercera temporada. Jugadora 222, recordemos, la chica de apenas 19-20 años embarazada del jugador 333. Recordemos, el youtuber supuestamente experto en criptomonedas, que básicamente era un estafador. Por humanidad, obviamente nadie quería que muriese porque estaba embarazada ya del último trimestre, pero no aporta nada, absolutamente nada, y nos mete en un rollo telenovelesco que no pinta nada. No nos interesa, al menos a mí no me interesa para nada. También la jugadora 222, recordemos, la chica embarazada, es una excusa insertada de los guionistas, pero de forma muy torpe. Recordemos que la guerra civil que vemos y la batalla que vemos en el 7º episodio es causada por esa escena del baño, donde la cosa estaba ya calentita porque la votación había quedado en empate, así que tenían que ir a dormir y a la mañana siguiente tenían que volver a votar para decidir si se quedaban o si se iban a casa. En esa escena del baño donde Thanos seguía coaccionando a ese jugador 125, recordemos ese jugador tímido, manipulable, para que siguiese votando círculo, es decir, seguir en el juego. Entonces el jugador 333, el youtuber, «Oye X, mirad, están coaccionando a este jugador para votar, eso es trampa», y ahí empieza la batalla campal. Pero antes de la batalla campal, en el que mueren o son asesinados 2 jugadores que votaban para irse a casa y 3 para quedarse, una de las amenazas que Thanos, el de pelo morado, vierte sobre el jugador 333, el youtuber, le dice: sabemos que estás liada con esa chica embarazada, pues si no votas seguir en el juego, pues esto. Entonces ahí es donde vemos que va muerta con él, y de hecho el jugador 333, el youtuber, mata a Thanos con el tenedor. Lo dicho, la jugadora embarazada 222 era una excusa para que en esa escena del baño el jugador 333 sobrepasase sus propios límites sobre el bien y el mal, y ya cuando Thanos la amenaza con hacerle algo a la madre de su futuro bebé, yo creo que ahí es cuando se da cuenta: o mato a este tipo, o de aquí no salgo ni yo ni la madre de mi bebé, que igual la madre de su bebé le importa 2 collones, pero igual el bebé sí, o no. Esta supuesta relación de amor metido con calzador, y además no hace más que incidir en la cultura de la baby mama. BABYMAMMA. Es un anglicismo, si queréis hago vídeo de lo que significa, que es básicamente parejas heterosexuales que
tienen hijos, pero que no están juntas, ni se casan, ni viven juntas, lo que incide en una crianza muy inestable en los chiquillos. Esto si queréis hago un vídeo, pero tiene connotaciones socioculturales, sobre todo en Estados Unidos. Así que, pero bueno, si queréis que haga vídeo, yo lo hago. Personaje de la chica embarazada, un rollazo. ¿Sabéis cuál personaje me hubiese gustado verle por lo menos un par de capítulos más? Esta, como la están llamando, diva. Apenas sale unos minutillos y te acuerdas de ella para el resto de la temporada. Es la supuesta o supuesto arquetipo de chica joven, superficial, que solo se preocupa en la apariencia, la moda, pero yo ahí veía un potencial extraordinario. Probablemente igual era una tipa muy resiliente, dura, que se adapta, pero había que darle prioridad a, ya os digo, de novelesco, ay, que si estoy embarazada, en fin, vaya cagada. Jugadora 095, recordemos, para mí su asesinato es de los más tristes, yo creo que el más triste de esta segunda temporada. En esa escena de la segunda votación donde empieza a llorar y les suplica a todos, por favor, no quiero morir, soy muy joven para morir, quiero irme a casa. Pues nada, ganaron los que votaron, sí, a seguir, además lo aplaudían, bien, seguimos, pero si lo estáis viendo que podéis morir, y lo celebraban. Esta serie es una gran crítica a la codicia, pero sin mesura del ser humano, y lo corruptible que es, y el asco que da. Es la primera jugadora que no rechaza a la jugadora 120 por su condición de mujer transgénero y es una pena porque se nota, además se llamaban hermanas entre ellas, si hubiesen sobrevivido probablemente incluso hubiesen ido juntas a Tailandia. Terrible. Esta muerte sí que me afectó. Sabía que iba a morir porque no le estaban dando muchos minutos, pero aún así es terrible de verlo. Jugadora 380, ya veis que han tenido que meter muchísimos personajes que si os dais cuenta, sobre todo los femeninos, son una mezcla de la protagonista de la primera temporada. Fijaos qué bien escrita, qué bien profundizados estaban esos personajes de la primera. Jugadora 380 es una lección de cómo, ayudando supuestamente al débil, al tímido, del que toman ventaja, del que se aprovechan, puede llevar a tu propia muerte. Recordemos que esta jugadora 380 con el 125, el timidillo, el ay, se unen al grupo de Thanos y el otro tarado. Y ella le intenta proteger, la ayuda. Pero el 125 no es que le venda, le tire debajo del autobús, le sea desleal, le traicione, no una, sino 2 veces. Este personaje es muy duro ya que es una lección sobre la vida, sobre a quién debes ayudar. Hay que tener mucho cuidado con eso porque hay mucha gente que son maestros y maestras de la manipulación que te hacen creer, te hacen ver que son pobrecitos, desvalidos, damiselas y damiselos en apuros, cuando en realidad te están manipulando para que les ayudes o para aprovecharse de ti. Pero bueno, al jugador 125 ahora vamos a llegar. Thanos es uno de mis favoritos. A mí siempre, si el villano, la villana, los villanos están bien escritos, siempre me va a gustar un buen villano, una buena villana, antes que el héroe o incluso que el antihéroe. O te gusta sabiendo que es un auténtico psicópata drogata, o lo odias. No hay término medio y por eso me gusta tanto, me encantan esos personajes. O lo amas sabiendo, teniendo conciencia crítica sobre la psicopatía del personaje, o lo detestas, lo aborreces. A mi parecer los guionistas no deberían haberle matado tan pronto, pero he querido añadir este tweet porque igual la gente no se dio cuenta de este detalle del segundo o tercer capítulo, el primer juego que juegan los jugadores.
Vamos a leer el tuit que escribió esta usuaria hace unos días. Thanos, en ese primer juego, le dijo a la niña, a esa diva que muere a consecuencia de la abeja y también a consecuencia de Thanos, que cuando su padre está borracho, el padre de Thanos, le dice lo mismo que Gi-hun, el protagonista, como si se mueven morirán, y que hay un sensor en su cabeza. Gi-hun, el prota, también tenía un sensor detrás de la oreja. De hecho, vemos en este segundo capítulo de la segunda temporada cómo se lo extirpa quirúrgicamente con una cúter. ¿Es posible que el padre de Thanos fuera uno de los ganadores del juego anterior? Si dice esto Thanos en el tercer episodio, es que vamos a ver el padre de Thanos, algún flashback o algo. Además, cuando yo vi la escena dije, un momento, no habrá sido jugador, pero si dice esto es porque no llega a la conclusión de que ganaría también los juegos, o igual el padre también era uno de los psicópatas de Rosa, por ejemplo, o uno de los mandamases, se ha convertido. Jugadora 149. Desde que supe que se había metido en estos juegos para ayudar al hijo, da igual cómo fuera después, yo solo sabía que desde el principio era la jugadora que quería que sobreviviese. La única desde el principio. Ya luego cuando ves cómo reaccionan, cómo son los jugadores, pues te da más o menos pena. Pero desde el principio yo quería que la jugadora 149 sobreviviese. Fuera la última chica, como dicen en el cine de terror, cuando sobreviven a todas las tropelías que intentan hacerle los malos a la protagonista. Y efectivamente la jugadora 149 se convierte en una final girl, chica final, y vemos que es, como he dicho antes, una buena madre, una buena persona, se preocupa por todos, por la chica embarazada, luego pide disculpas a la mujer transgénero, a la jugadora 120, por ser igual no tan comprensiva o por juzgarle, le traiciona al hijo, le vuelve a perdonar, es una buena persona. Jugador 246. Uy, qué mal rollo, además es como les llaman. Recordemos que es ese artista que trabaja en el parque infantil y que la hija está muy enferma. Hay polémica con el actor, no lo voy a comentar aquí, pero si veis a mi TikTok y sabéis inglés, sabréis de lo que hablo, o bueno, ya sabéis de lo que hablo. También la participación de este jugador es extrañísima, yo no sé. También quisieron ver que de repente, porque es muy irregular. Al principio vemos su historia terrible con la hija enferma, empiezan los juegos y vemos que la jugadora 11, que está en el lado de los malos, le reconoce en ese primer juego. Pero durante el tercero, cuarto, quinto capítulo no aparece más el jugador 246, o si aparece muy al fondo, y ya es, no sé si en el tercer juego es cuando salía, de hecho dicen que se siente atraído por la jugadora 120, por la mujer transgénero, y ya vemos cómo se va integrando, no sé si en el grupo A de los buenos, entre comillas, del protagonista, o en el grupo B, el grupo de la mamá. Pero sí que en ese juego de la plataforma giratoria, tiene nombre, pero no me acuerdo, cuando creo que buscaban a 3 o 4 jugadores, él corre y agarra el brazo de la jugadora 120, así que como la mira, entonces la gente cree en una teoría que se ha podido enamorar de ella. Y otra gran, como he dicho antes, otro gran debate es si al final de ese octavo episodio sí que es asesinado por un psicópata de rosa, o la que le dispara es la jugadora número 11, porque, vuelvo a repetir, si os fijáis en esa escena, le dispara en el hombro, un paralelismo a cómo la primera temporada el hombre enmascarado de negro disparaba en el hombro a su propio hermano, haciendo ver a los demás que sí le había matado y caía al mar. Yo creo que es un paralelismo y que este jugador, el 246, no está muerto. Si no, los guionistas además han sido torpes durante toda esta segunda temporada.
no hubiesen unido a esta tiradora número 11 con el 246, porque resulta que conocía la situación personal del jugador 246 y no creo que sean tan crueles de matar al jugador que tiene a la hija en ese estado. O sí, a saber. A esta jugadora la llaman la chamana. No he querido ni buscar el número porque vaya personaje más detestable. Además, como dicen muchos usuarias, quiere ser una imitación de la mujer loca de esa primera temporada, pero sí que hay que decir que el grupo de la señora, de la jugadora 120, le traicionan en uno de los juegos, en el juego de la plataforma giratoria. Entonces le echa la maldición y es cuando muere la jugadora 195, así que cuidado que igual sí que tiene ciertos poderes. De manipulación sabemos que sí, porque vemos como en ese 7º u 8º capítulo, en la última votación, como tiene ya 2 seguidores. Así que yo creo que va a ser también importante en la 3ª temporada. El prota, Sigun, es que no me cayó ya bien en la primera temporada. Imaginaos en esta segunda. Vamos a ver, estás viendo que tu plan se ha ido al garete, ya que, si os acordáis, ese detector, ese localizador GPS insertado en una muela falsa, se lo extirpan. Se da cuenta él, en ese primer juego, se quita esa muela falsa y se da cuenta que ya no tiene el localizador GPS. Entonces, no puede seguir llevando a cabo ese supuesto plan A. Cambia de plan. Pues no solo eso, sino que pasa al plan B, que era, bueno, si sobrevivo, voy a hacer un motín. Y se queda el tío con 2 cojones bien gordos. No solo eso, sino que confía además de una forma, parece que se enamora de él. Hay vídeos en los que me he tenido que reír, juntan, además con música sugerente, ciertas escenas, cómo se miran. Y ha habido uno, no lo voy a insertar por si acaso por derechos de autor, pero ponen en inglés: no hay forma heterosexual de explicar esas miradas entre el prota y el 001. ¿Pero no has aprendido nada de esa terrible experiencia de la primera temporada? No confiar en los jugadores 001. Esto ya es un meme que se ha dado muchísima cuenta a la gente. Leo, traduzco. Si hay una lección que hemos aprendido de la primera temporada es que nunca confíes en el jugador 001. ¿Veis aquí cómo tiraron de Deus Ex Machina? Que son acciones que no tienen explicación, pero que pasan porque los guionistas lo dicen. Estamos viendo la primera temporada, que tiene muchos fallos, es un sinvergüenza, pero tonto no es el prota. Se tira 3 años buscando al recluta, al psicópata este que reclutaba, engañaba a los pobres diablos que luego acceden a jugar libremente, eso hay que decir, a estos juegos. Sobrevive, se le acopla 001, que además la cara es que se ve que no puedes confiar en él, y va, y no solo eso, confía, sino que al final le da un cargador entero, como habéis visto en las fotografías anteriores. No, toma este cargador, que lo vas a necesitar más. ¿Veis que no tiene sentido con la psicología del personaje que vimos en toda esa primera temporada? Que el personaje no se fiaba, sí se fiaba, pero no llegaba a caer en lo más profundo de la inopia social psicológica. Porque vamos a ver, esa traición de ese amigo en la primera temporada, hombre, es que normalmente las traiciones más dolorosas son las que no te esperas, que vienen de una persona querida, de un familiar, de un amigo, de la pareja. Esa no se podía esperar. Pero, no, las fotografías estáis viendo, donde toma aquí el cargador, que tú lo vas a necesitar más cuando es el jefe. Has pasado los juegos, los has ganado, sabes que no te puedes fiar. Es que, llegados a las circunstancias, no se podría haber fiado en esta segunda temporada de su propio amigo de la infancia. Porque ya viste que la primera temporada es amigo de la infancia, que habéis perdido relación, pero te la lió.
te la puede volver a liar el 092. No solo eso, sino que confía otra vez en el 001, que ya vio que era uno de los mandamases o el dueño de los juegos. ¿Veis cómo no tiene sentido con la psicología del personaje? Que esto se lo han sacado de la manga porque necesitaban justificar una tercera o incluso cuarta temporada. Al final ha sido larguísimo, pero es que necesitaba explayarme cómo teniendo expectativas bajas, aun teniendo, a pesar de tener expectativas bajas, cómo una serie te puede llegar a seguir decepcionando. Y encima leo que a muchísima gente le ha gustado. Es curioso que a la gente que le ha gustado es gente que no pasa de los 26, 27 años. De hecho, todas mis amigas, mi hermano, gente que conozco de más de 30, incluso 40 años que la han visto, sí les gustó, pero tampoco se volvieron locos como gente de generación Z que se volvieron locos con esta serie, con las ediciones, en TikTok, en YouTube. Sí, les gustó, pero sin más. Y de momento no la han visto, así que no he podido comentar con nadie, solo pues con gente en TikTok. Estoy de acuerdo en que hay sí, los juegos, de hecho, eso sí, mira, eso punto a favor, me gustan más estos juegos, pero sí que es verdad que hemos visto 2 juegos menos. Por ejemplo, el dilema de las votaciones me gusta muchísimo más en esta segunda temporada que la primera. De hecho, es lo que más disfruto, es lo que más he disfrutado de esta segunda temporada. Pero cuanto a personajes, profundidad psicológica de los personajes, es muchísimo mejor la primera. Y eso que vuelvo a repetir, tienen creo que menos de la mitad de personajes principales. Además, fijaos qué guarrada. Nos hacen esperar 3, 2 años. Bueno, igual hubo gente que la ha visto este año y no ha tenido que esperar tanto. Pero para esto. Y encima nos dejan con ese cliffhanger, nos dejan colgando para que esperemos otro año la tercera temporada. ¿Pues sabéis quién va a ver la tercera temporada? Las mamás de los creadores y de los guionistas de la serie. Es más, os recomiendo encarecidamente, ahora que puedo comparar, porque ambas series tienen 2 temporadas, os recomiendo encarecidamente que veáis Alice in Borderland. Tenéis crítica de las 2 temporadas en este canal. Fue una de mis primeras críticas, ya vais a ver que no tengo tanta soltura al hablar, pero han pasado 2 años, ya puedo comparar las 2 series, ambas teniendo 2 temporadas. Si habéis acabado la segunda temporada del Juego del Calamar y necesitéis más, ved Alice in Borderland. Vedla, veis la crítica que hice de las 2 temporadas y me comentáis, pues no, a mí me gusta más el Juego del Calamar, pero os digo que aunque no os llegue a gustar tanto, os va a volar la cabeza. No voy a decir más por si acaso. Pues lo lamento mucho, pero cambié tu alma al tipo de los tebeos. Y mira, fíjate que chapas son de Alf. ¿Te acuerdas de Alf? ¡Ha vuelto! ¡En forma de chapa! ¿Has cambiado mi alma por unas chapas? ¡No! ¡Cierra la puerta, que se va el calor! ¡Silencio, silencio, silencio!